Bien, hermano, doy gracias al Señor por las exposiciones. Amén. Uno siempre tiende a ¿Esperar lo mejor? a escudarse en cuanto a que está predicando a siervos que a lo mejor ya saben la materia, pero la verdad es que yo acabo de escuchar a dos siervos que honestamente me acaban de... Sí, es verdad que refrescar algunas cosas, pero aprendí otras más. Amén. Honestamente, aprendí otras más. Amén. Y es el propósito de esto. Nos quisimos hablar a nosotros, eso, el poder del siervo es para hablarnos a nosotros como pastores. Por eso este tiempo íntimo, un poco para alentarnos en las tareas del Señor. Y a mí me tocó la tarea de la administración del siervo, el poder de la administración del siervo. Y aquí entramos un poco en el área casi literalmente logística, administrativa, física, etc. Pero para eso voy a partir por 1 Corintios 4:1, que si bien habla de un concepto espiritual, vamos a tomarlo como nuestro pasaje de cabecera, 1 Corintios 4:1, de una manera introductoria a la administración del siervo. Sabemos que tenemos que administrar como cabezas de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia en realidad, pero nosotros administradores de la iglesia local tenemos que administrar un amplio espectro que involucra lo espiritual, de lo que ya han hablado mis hermanos, y ahora vamos también a agregar incluso lo material o recién usé la palabra, logístico. Lo logístico. Leamos por favor todos juntos el 4:1. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo creo que este versículo encierra toda la gama de lo que hemos estado hablando. Nos decía ambos pastores Pedros del servicio importante que tenemos que tener en la iglesia. Eso habla entonces de un trabajo logístico, de un trabajo de esfuerzo, donde hay que poner el hombro, literalmente, como dice el Señor, ceñir los lomos y poner la mano en el arado. Pero luego añade, y administradores de los misterios de Dios. Y eso habla del alimento que nosotros estamos entregando y qué calidad de alimento estamos entregando. Recuerde que para el mundo la palabra de Dios es locura, podría ser un misterio, pero nosotros estamos llamados a administrar esos misterios. Por ejemplo, el gran misterio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación para todos los hombres. Nosotros tenemos que entender ese tipo de cosas y somos nosotros los llamados. Yo puse en el cuadrito ahí, le evité que usted anote, pero si quiere agregar algo más, gloria a Dios por eso. Pero en el cuadrito están los 4 pilares fundamentales de la administración. Y esto se enseña también en el seminario teológico, pero también se enseñan en grandes empresas. Son conceptos incluso empresariales. Ahora, por favor, hermanos, tomémosle el debido asunto a este tema. Y quiero que me entiendan, por favor, que cuando uso conceptos empresariales no somos unos mercenarios que quieren mirar esto como una empresa secular. Sin embargo, la iglesia sigue siendo una empresa que debemos llevar adelante, pero bajo los términos de Dios. Sin embargo, hay 4 pilares, hay otros que tienen 6, otros que ponen más. John Maxwell le gusta poner como 10 pilares fundamentales. Pero están los claves y que usted los puede encontrar en las Escrituras. El primero habla de planificar, que es necesario. El segundo habla de organizar. El tercer pilar es dirigir y el cuarto pilar, controlar. Ahora, hermanos, estos 4 pilares, yo quiero decirles lo siguiente, son los que el siervo de Dios tiene que tener en la iglesia. Y aquí hay unos mitos que vamos a ver. Pero, hermanos, a mi entender, escrituralmente,
Estos 4 pilares son los que el siervo de Dios tiene que tener para llevar adelante, en un buen sentido, esta empresa de Dios. Nosotros decimos la obra de Dios. La obra de Dios es un trabajo de Dios, por ende una empresa de Dios. Vamos a partir con 3 mitos de la administración que han traído hartos problemas a la iglesia. Hartos problemas. Mira, ahí tiene el mito 1. ¿Cuál es? Creer que administrar solo se refiere a los asuntos materiales, y acabamos de ver en el versículo que no es así, y de orden práctico en la iglesia. Por tanto, cualquier miembro lo puede hacer. Estamos hablando de los mitos que algunos pastores llevan adelante. Y este es un mito que lleva un error. O sea, cualquiera lo puede hacer. De hecho, una de las cosas que a lo mejor hemos podido ver en nuestra experiencia y en nuestro tiempo en el campo del trabajo, es que hay pastores que, para que un hermano no se vaya, démosle un cargo. Total, cualquiera lo puede hacer. Pero entendemos que el concepto de la fidelidad es clave en un trabajo de la administración. Como en una empresa no se le da el mejor puesto, por ejemplo, o algún tipo de puesto al que más falta en el trabajo, o al que llega más atrasado, o al que es más irresponsable. Si lo entiende muy bien un empresario, cuánto más nosotros debiésemos entenderlo en cuanto a la fidelidad de Dios. Y aquí hay un mito que ha traído problemas a las iglesias. Llamémosle problema, mito, como sea, pero es un problema. Y hay iglesias que lamentablemente han terminado como un gran descalabro. Muchas personas, claro, parten muy bien. Usted le quita el cargo y se desinflan. Sí. Parece que el cargo lo sostuviera. Segundo mito. Estos son los mitos que a veces incluso, debo decirlo, hay mitos que, hermanos, yo he tenido que aprender a sacarlos de mi vida. Abortar los mitos. A abortar los mitos. Casamiento. Más o menos. Mito 2. Creer que administrar, hermanos, solo involucra al pastor en la tarea espiritual de la iglesia y por ende solo él lo puede hacer. Pero acabo de escuchar una confirmación a través de Pastor Pedro Flores y doy gracias a Dios. Cuando nos hablaba de compartir ese premio que nos va a dar nuestro Señor cuando venga el príncipe de los pastores, ¿cierto? Cuando uno apacienta la gracia de Dios va a recibir tal vez la corona incorruptible de vida, etc. Pero no estamos limitados nosotros los pastores a apacentar la gracia de Dios. Puede ser un equipo el que apaciente la gracia de Dios, obviamente bajo la administración propia del siervo. Entonces es un gran mito creer que uno, cual Moisés, es el único que puede ver todos los asuntos. Y ahí Yetro entró con su buen consejo y entendió que habían ciertas cosas que también podrían administrar la otra, tal vez en su debido grado. En su debido grado. Estamos de acuerdo. Pero el pastor que las hace todas y cree que las puede hacer todas, va a traer otro problema a la iglesia. Gran mito. Tal vez ha sido lo que yo he tenido que aprender con el tiempo. Cuando una persona es, no sé, media, como dice mi esposa, medio dinámico, etcétera, tiende a terminar y a querer hacerlo todo. Pero a veces comete el gran error de después terminar con los hombros muy cargados y con un peso que no puede llevar. Tercer mito. Bueno, creer que el pastor lo hace todo, debe hacerlo todo, y aquí subrayado destacado, pues se le paga un sueldo por eso. Bueno, es un mito que a veces los pastores lo creen, pero aquí estoy enfocándome más en la iglesia. Cuando la iglesia dice, el pastor tiene que hacerlo, para eso le pagamos, es nuestro servidor, es más, no, más que servidor, es nuestro empleado. Pero nuevamente las confirmaciones de la palabra del Señor. Acabamos de escuchar a Pastor Pedro Burimil. Somos siervos del Todopoderoso, ¿cierto? Servidores también en favor de nuestra gente. Pero de ahí a ser empleados de una organización o un organismo es un poquito distinto.
creemos que todo eso son unos mitos, hermanos, que podrían traer problemas, y es bueno que también la iglesia aprenda de estos mitos. Bueno, le puse ahí abajo ni lo uno ni lo otro, queridos hermanos. Yo digo que podría decir que todas las anteriores hay un equilibrio en cada una de ellas. Podríamos de cada una de ellas extraer lo bueno y desechar lo malo en cuanto a estos mitos. El problema radica en que se ha hecho, hermanos queridos, una separación que aparentemente se ve en Hechos 6, y lo vamos a explicar en la elección de los 12 diáconos. Les invito por favor que vamos a Hechos capítulo 6. ¿Ya? A veces me tomo la libertad de escribir estos apuntes y le pongo la rayita para que alguien vaya llenando y todo y no se duerma. Pero la verdad es que dije, ¿cómo lo voy a hacer con pastores que yo estoy seguro que estoy seguro no se van a dormir? Pero no pensé que iba a estar hermano Simón, así que debe haber pensado en la rayita. Vamos a Hechos capítulo 6 y pongamos atención ahí al texto, que yo sé que lo han leído hartas veces, pero vamos a hacer algunos énfasis. Capítulo 6 dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra ¿quiénes? Los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es típico, ¿eh? Los griegos contra los hebreos, está hablando los gentiles contra los de la iglesia. Recuerda que los primeros de la iglesia eran judíos, convertidos al Señor. Entonces ya estaban murmurando, típica esa murmuración en contra de la iglesia, cuando la iglesia algo tiene, ahí otro hincan el diente en ese algo. 2. Entonces los 12, y aquí hablamos de los 12 apóstoles, estamos claros que cuando dice los 12 está incluido el sucesor de Judas, ¿cierto? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos las palabras de Dios para servir a las mesas. Y ahí entra el primer conflicto, hermano. Se cree, y hay pastores que también lo han practicado, que ellos solamente tienen que preocuparse solamente de enseñar. Solamente de enseñar. Entonces cualquier otro tipo de organización, yo no sé, pues si tesorería, yo no sé si el campamento, yo no sé si esto mismo que estamos haciendo ahora, o cualquier otro tipo de cosas, hay que delegarlo. Nuevamente creemos que uno no lo debe hacer todo, lo dijimos como uno de los mitos, pero también creemos que uno no se puede desligar de todo. Es la falta de equilibrio que hay. Porque no es justo, dicen algunos. Entonces dice, no, mi deber es dedicarme solamente a las escrituras, dedicarme solamente a la palabra. Bueno, puse acá, mientras unos se encargan de atender las mesas, los otros se encargan de la enseñanza y la oración como ministerios separados e independientes. ¿Cree usted, hermano, que eso es saludable para una iglesia? ¿Creer que cada ministerio está separado e independiente? No, los ministerios están hechos para llevar la iglesia adelante en una sola dirección, este apoyando a este otro y este apoyando a este otro, y la cabeza evaluando, supervisando, mirando, aportando, ayudando a estos otros. Hay algunos que hacen esa separación y quiera Dios que nosotros no hagamos tal separación, hermanos, porque vamos a tener errores. Ahora la pregunta, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error en este principio? En la idea de que los apóstoles se desentienden del trabajo de los otros, como si ya nada más hubiese que hacer. Bueno, ahí está, escogimos a Felipe, ¿cierto? A Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, y ahí están los nombres de los elegidos, ¿ah? 7 varones de buen testimonio, y ellos se hacen cargo nomás. Pero ojo, es verdad que tenían una tarea asignada, a atender las mesas de la manera más debida. Me imagino que eso involucra la mayordomía, la administración, pero ¿quién la enseñaba? ¿Quién la supervisaba? ¿Quién veía si se estaba haciendo correcta o indebidamente? O sea, ¿quién estaba al alero de ellos? Obviamente los apóstoles. ¿Cómo saberlo? Mire, ¿cómo saber dónde estaba el error y la solución tal vez? Primero,
en el contexto de Hechos 6, la iglesia crecía, bueno, de manera vertiginosa, ¿cierto? Y los apóstoles tuvieron que encargar la tarea a hombres llenos del Espíritu Santo, algo que venían haciendo ellos mismos. No tenían un problema ellos con servir. No ese era el problema, hermano. El problema es que ahora hay pastores que sí tienen problemas con servir. Hay pastores que parece que el sillón en el lugar alto de la iglesia, apetecido por mucho, y de bajarlos de ahí cuesta un mundo. Pero los apóstoles jamás tuvieron un problema con servir. Y bueno, lo sabemos a través de la Escritura, y además lo confirman cómo terminaron sus vidas, en servicio de otros. El tema era que simplemente, imagínense, en una predicación Pedro y 3.000 se añadieron a la iglesia. Vaya que sería un golpe para la iglesia de Los Ángeles que 3.000 se le añadan, y ya no podría ser Pastor Pedro con Pedrito. Tendría que llevar a la planificación, ¿cierto?, y a la administración de un número más de personas que tengan el don del servicio y llenos del Espíritu Santo. Entonces, el primer error es creer que casi los apóstoles después simplemente se dedican al puro estudio casi sacro de las Escrituras. Muy rico estudiar la Escritura, es totalmente provechoso, no hay pero no se puede pasar toda la vida teologizando sin mover un pie, sin mover un dedo en cuanto a la obra del Señor. Los apóstoles no hicieron eso, ¿ya? Sin autoridad y visión de liderazgo, hermano, no podrían haber encargado a nadie. Otra cosa, los apóstoles cuando encargaron, tuvieron una visión. Hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso habla de que hubo planificación, hermanos, organización, los pilares, fíjese, dirección y control. O sea, estos hombres llenos del Espíritu Santo no eran independientes de los supervisores de esos hombres. Ellos sabían humanamente a quién tenían que darle cuenta por la iglesia. ¿No lo hizo así Pablo, hermanos? El mismo apóstol, ya una vez recibido, cuando hicieron su primer viaje misionero, ¿a quién iban a dar cuenta de esos viajes? Lo hizo el mismo apóstol Pedro cuando habló de Cornelio, de manera que a los gentiles también le ha sido predicada la palabra. Entonces se daban la información, la recibía Santiago, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, probablemente el hermano de Cristo. Había un trabajo mancomunado, obviamente, y jamás hubo desatención por estar sumergido en los pliegos del Señor. Entonces, creo que de ahí, como decía Pastor Pedro Flores, nosotros podemos sacar algo de la Escritura que podemos aplicarlo a nuestras vidas, algo provechoso para nuestras vidas. Estuvieron los 4 pilares clave de la administración en el primer punto. Segundo punto, miren lo que dice 1 Timoteo 3:1. Yo sé que lo sabe. El que anhela obispado, ¿qué dice? Bueno, y nos llama obispos, hermano, que significa literalmente supervisor, vigilante, inspector. Precisamente, hermano, lo que cada apóstol fue. ¿Cierto? Y lamentablemente yo he visto estos casos, queridos hermanos, tal vez usted también tenga, en donde pastores se han desentendido de los ministerios. No podemos desentendernos del ministerio porque somos, hermanos, administradores y servidores al mismo tiempo de los misterios de Dios y de los asuntos de Dios. Y los asuntos de Dios involucran también lo material, lo físico, lo logístico. No creo, hermano, que nosotros debamos desatendernos de lo que están haciendo el ministerio de señoras, aunque no seamos señoras. No creo que debamos desatendernos de lo que está haciendo nuestra hermana de la maestra de escuela dominical, o aquellos hermanos que tienen el ministerio evangelístico o el ministerio de música. Si bien no estamos participando en todos los ministerios de manera presencial, estamos siempre entendiendo lo que están trabajando, pidiendo información sobre lo que se está haciendo, aconsejando sobre lo que se debe hacer, orientando hacia dónde deben dirigirse ellos, porque son los siervos los que tienen la dirección total y la visión completa de la iglesia. Los apóstoles lo tenían claro. Entonces se malentiende Hechos capítulo 6 como si este se separara y se desentendiera del otro.
No fue así, porque la misma Biblia llama que el que anhela obispado, el que anhela supervisar, el que anhela ser vigilante e inspector, buena obra desea. Y punto número 3, 1 Corintios 12, 28, querido hermano. 1 Corintios 12, 28. Bueno, ahí dice claramente, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Obviamente no todos tienen el mismo don, pero aquí lo que yo quiero resaltar es que la administración es un don. Es un don. Pero mire, no es el mismo apóstol Pablo el que dice en el 14.1, mira, ahí al ladito el 14.1 dice, seguí el amor y... ¿Pero qué? Los dones espirituales. ¿Sabes, querido hermano? Yo le pido lo mismo. Me pido a mí mismo, procura los dones espirituales. Procura. Y si administrar es un don mencionado en la Escritura, yo le pido al Señor que tenga gracia para este siervo y poder administrar las cosas del Señor. Y si no, que me ponga dos buenos administradores que me guíen, agarrando uno mi brazo y el otro mi otro brazo, para poder en conjunto y no separado llevar. O si no, se conviertan ellos mejor en los que le den dirección a la iglesia. Entonces, hermano, 1 Corintios 28 habla de la administración como un don y se nos pide procurar los dones mejores. En el versículo 38 también se repite eso. ¿Cuán necesario entonces, querido hermano, crees que es este don para el supervisor de la iglesia? Mira lo que le dice 1 Timoteo 3.14, lo que le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3.14. Y Pablo encomendaba muy bien a este joven de la palabra que se preparó para el ministerio, y él lo preparó, y le da... Así que 3.4, ¿no? Es el... a ver. No, el 14. Segundo, ¿no? Segunda. Sí. Gracias, hermano, usted... Ni siquiera... No. Le dice 14, ahí está, sí. Dice, pero persiste tú en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda Timoteo 3.14. Luego, en el 2.15, no anoté ese, está uno más emblemático que algunos hasta lo cantaban por ahí, ¿cierto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, o como dicen otros textos, que traza bien la palabra de verdad. Está hablando en tanto de la Escritura, pero también dice presentarte a Dios aprobado. El pastor Pedro Grimil nos enseñaba en el primer mensaje, y tomo sus palabras, de si nosotros no tenemos un cambio en nuestra vida, la iglesia no tendrá un cambio en la suya. Amén. Si nosotros literalmente administramos mal tanto la palabra de Dios, si no, como dice el 14, persistimos nosotros en lo que hemos aprendido y de quién hemos aprendido, ¿cómo lo van a hacer ellos? Entonces, hermano, sabemos que Hechos capítulo 6 no debe entenderse como un desentenderse el uno del otro, sino que un complementarse el uno del otro. Creer que la administración, hermano, es una función supeditada exclusivamente a miembros de la iglesia es una idea que traerá consecuencias nefastas. Cuando digo esto, no estoy diciendo que no deban tener, nuevamente vuelvo a decir, es un complemento entre pastor y oveja, entre pastor y miembro. Cuando el guía de la iglesia de Cristo cree que otro deba guiar los asuntos más terrenales de la iglesia de Cristo, entonces, hermano, no entiende o bien el significado de administración o el significado de ministros de Dios.
Mire, se lo explico rápidamente en el cuadro que está, no un cuadro, en el óvalo que está en la siguiente hoja. La palabra administrador, su desambiguación, su semántica, viene del latín ad minister. Y ad significa hacia o gestor o servir. Y minister, donde viene la palabra ministro, y así se le llama también en la escritura a nosotros, significa subordinado o inferior. Ahí hay un contraste con magister, que significa superior. ¿Ya? Ahora, en pocas palabras, administrador significa un servidor que subordinado o un gestor de un superior. Ahora, la connotación de la palabra es que el minister o el ministro sirve a los propósitos del magíster. ¿Quién es el magíster? Dios bendito. De ahí viene que, mire, el mismísimo Dios nos llamaba ministros. O sea, dice, mi subordinado, aquí está tu jefe. Entonces, hermano, persiste en lo que aprendiste y de quién has aprendido. Nuestro jefe es Él. Ya estamos terminando, querido hermano. Dice, por tanto, todo ministro debe ser, ¿qué? Un administrador, hermano. De los misterios de Dios primeramente, sabemos que la palabra, por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Y luego de cada aspecto práctico en la iglesia. Y que ayude a que las almas, hermanos, crezcan en los misterios de Dios. La gente quiere aprender. Lamentablemente estamos en tiempos donde hay muchos también tienen comezón de oír. Y se amontonan de acuerdo a lo que quieren oír. Bueno, nosotros tenemos que amontonarnos, y aquí estamos un pequeño montoncito, pero aprendiendo de quién queremos aprender, que nuestro Señor, nuestro magíster, nuestro jefe, nuestro Dios, ¿ya? No necesariamente que lo haga todo, pero sí que supervise todo, esa es la clave. El siervo, hermano, el administrador. Hoy día no quise hablar de mayordomía porque yo sé que ese trabajo lo dominan bien y se puede trabajar con la iglesia ese tema. Pero a nosotros tenemos que supervisarlo todo y no dejar que los ministerios estén ajenos a nosotros y nosotros ajenos a ellos. No saber qué están haciendo nuestros hermanos. No, oye, no supe dónde está el ministerio evangelístico, por dónde andaban, qué están haciendo, y aquí están ganando. Una vez fui a una iglesia, queridos hermanos, donde había un ministerio evangelístico muy bueno, pero el pastor estaba muy desentendido de eso. De hecho, él no evangelizaba. Curioso. El ejemplo debía ser él como evangelizador. Pero esto era lo peor. Las nuevas almas, él no conocía ninguna hasta que las bautizaba. Que lo bautice por lo menos el que la ganó. sería hasta como más bíblico. Más adecuado, más bíblico. ¿Cierto? Entonces, es un poco triste. Pero nuevamente voy a repetir esa frase. No necesariamente los pastores debemos hacerlo todo, pero sí que supervisemos todo, sin desentenderse de los ministerios que cada miembro debe llevar. Bueno, vamos en definitiva cerrando ya este mensaje, querido hermano, porque sé que les dio hambre. Mire, en la Biblia se nos llama, escúchame bien, ministro, y ya supimos lo que es ministro, ¿cierto? Un subordinado, ¿ya? 2 Corintios 6:4, hermano Simón, ¿lo puede leer, por favor? 2 Corintios 6:4, rápidamente, ¿sí? 2 Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustia. Y ahí empieza todo eso que mencionaba el pastor Pedro en su mensaje sobre el testimonio que tenía este hombre en el servicio, ¿ya?
Pero él parte diciendo, soy un subordinado de Dios. Soy un ministro de Dios. Así se nos llama, queridos hermanos. Y yo no podría enaltecerme, como nos explicaba Pastor Pedro Flores, porque yo soy un subordinado de Dios. ¿De a dónde tendría cara, entendiendo bien la semántica de la palabra, de ponerme en una posición de igualitario de Dios? ¿O por sobre Dios, como muchos lo están haciendo? El otro término que ya lo vimos, ¿cierto? Es obispo. Se nos llama obispo y obispo significa supervisor. ¿Ya? En 1 Timoteo 3:16. El tercer término que nos llama la Escritura es pastores. Como dice Hebreos 13:7, Pastor Yalil, por favor. Hebreos 13:7. Sí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí hay algo clave, hermano, que es necesario, porque si se nos llama así, tenemos nosotros que hacer lo que implica que se nos llame así. Miren, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, ¿sí? O sea, dando buenos pastos. Considerad cuál haya sido el resultado de qué, de su conducta. Considerad. ¿Sabe? Si los hermanos nos consideraran y vieran que nosotros somos, digamos, los flojos de la iglesia que no levantan un dedo, porque simplemente creemos que debemos estar sentados en el trono de lo alto, ellos van a considerar nuestra conducta y van a imitar ¿qué? Nuestra fe. Un flojo crea flojos. Y eso es un problema en la iglesia. Y este versículo, hermano, que yo lo tengo subrayado y lo tengo así como para mí, me da mucho temor. Aquí tengo 2 miembros de mi iglesia, mi hijo y hermano Simón, y ellos me están evaluando constantemente junto al resto de mis hermanas que están en la cocina y bueno, y todos los que van a venir en la tarde. Me están evaluando. Y yo digo, bueno, uno espera estar a la altura de las circunstancias, ¿cierto? Y tampoco puedo quedarme en decir, bueno, soy una persona pecadora, lleno de errores, todo. Ustedes lo han dicho, los 2 siervos que nos han predicado antes, somos escogidos por Dios por alguna razón. Y Él se exalta en nuestras debilidades. Por ende, nosotros no podemos permanecer en nuestras debilidades. Si bien nosotros tenemos debilidades, el Señor las transforma. Es más, yo vengo de un mundo de debilidades y puedo mencionar muchas que han quedado atrás por la gloria de Dios solamente. Entonces, tampoco podría en el futuro seguir excusándome en mi falta de planificación, de trabajo, etc. Porque es un grave error en la Escritura. Yo creo que Hebreos 13:7 lo utilizamos a veces, muchas veces, o aquellos malos pastores, en la primera frase, acordaos de vuestros pastores. Sobre todo que instauran el día del pastor, o en el cumpleaños del pastor, o etc. Pero yo me enfoco en la segunda parte. Que considera su fe. Bueno, y el último párrafo, hermano, lo hemos leído todo, ¿cierto? Ancianos. Bueno, yo usé 1 Pedro 5:13, 5:1-3. No solamente, no vaya ahí porque lo hemos leído, pero dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos. Sabemos que anciano se refiere a pastor, a una persona espiritual, a una persona llena de sabiduría. Usaba el término basándose en el nivel de madurez y sabiduría. ¿Ya? Dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Oh, hermanos, esto es fuerte. Usted y yo debemos ser partícipes. No podemos estar ahí. Bueno, en el versículo 10, Laito 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quién, a otro. Y recuerde, debemos procurar los dones mejores. Y nosotros, si estamos a la cabeza de una iglesia local para administrarla, hermanos, debemos tal vez ser la figura, pero
importantes de mayordomía. Y una de esas involucra también, hermanos, en organizar, tener su agenda, tener un orden, saber responder. El pastor es el primero que llega, el último que se va. Lo aprendí siempre. El pastor tiene que planificar y no dejar que las cosas salgan por azar. ¡Ay, que Dios nos guíe! Así no funciona bien la iglesia. Y bueno, como quiero ser un buen administrador, no quiero pasarme en el tiempo y terminar con la frase que está ahí. En cada título, hermano, está la obligada tarea de administrar. Y desde esa posición está el poder de la administración del siervo. Porque es una tarea designada por nuestro Creador. Pero hermano, yo quiero que lea esos nombres: ministro, obispo, pastores, ancianos. Son nombres que son un lindo título dado por el Dios del cielo, ¿cierto? Pero que traen una fuerte responsabilidad. Yo los animo, hermano, a que estén siempre administrando, y agradezco a Dios, a cada uno de ustedes, pastores, por estar administrando las cosas del Señor. Sigan adelante. Les arengo, hermano, para que, como dice el himno, firmes y adelante. Y bueno, como dice 2 Corintios, examinaos vosotros si estáis en la fe. Pero no, yo sé que estoy en la fe del Señor, pero me examino a mí mismo si estoy también administrando con la fe y la disposición que Dios me pide. Subrayé Ezequiel 33. Es un buen pasaje para leer y ver de qué manera estoy administrando, y ojalá no ser hallado un similar a ese pasaje. Buen pasaje, hermano. Creo que Dios nos ha ayudado, y que Dios bendiga este momento, este tiempo, y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Oremos al Señor. Señor bendito, a usted voy en oración agradeciendo este tiempo por estos amados siervos, cada uno de ellos, Señor. Algunos venidos de lejos, algunos venidos de esta misma tierra. Doy gracias al pastor Santiago que nos acompaña, porque sin duda que es de provecho para su iglesia cuando él no solamente está trayendo el buen pasto a su oveja, sino que además administrando cada aspecto de la obra del Señor. Sé, Señor bendito, que es beneficioso para mi hermano Pedro Flores, para pastor Pedro Curimila allá en Castro, para pastor Yalir, y doy gracias por cada uno de ellos. Está conmigo Benjamín y hermano Simón. Bendígale a cada uno de ellos también, Señor, porque de una u otra manera ellos pueden ser parte de tomar el arado y acompañar en este servicio administrativo, mi Dios bendito, porque tú mandas que no lo hagamos solo, sino lo hagamos la iglesia. Y nosotros debemos enseñarle estos aspectos, pero debemos aprender nosotros mismos, primero que nada, que somos buenos servidores y administradores de tus misterios y de cada aspecto que tú has puesto en nuestras manos. Te pido, Señor, yo poder entenderlo de la mejor manera y llevarlo a cabo. En el nombre de Cristo mi Dios. Amén.